Hola, ¿cómo andan? En esta clase vamos a hacer algunos ejercicios del final que tomaron en Biofísica Cátedra Si sale en julio, hace poquito. Comenzamos con el punto 1. Dice, un mol de gas monoatómico que ocupa un volumen de 6 litros a 2 atmósferas de presión se expande manteniendo su temperatura constante hasta cuadruplicar su volumen, para luego regresar a presión constante hasta su volumen inicial. Si a continuación el gas evoluciona sin variar su volumen hasta cumplir un ciclo de 3 procesos, calcule la variación de energía interna en joules que experimenta el gas en este último proceso. Bueno, primero copiemos la información que tenemos, que es un poco trabalengua. Vamos a separar el ejercicio en estados, reconociendo que este tema es primer principio de la termodinámica. Entonces, en el estado 1 tenemos un volumen inicial, un volumen 1 de 6 litros y una presión 1 de 2 atmósferas. Dice que se expande manteniendo su temperatura constante. O sea que ahí va a haber un estado 2. Pero para llegar del estado 1 al estado 2 se mantuvo la temperatura constante. ¿Qué sabemos del estado 2? Que se cuadriplica el volumen. O sea que el volumen 2 va a ser 4 veces el inicial. Cuadriplicar es 4 veces. 6 por 4 es 24, o sea que el volumen 2 será 24 litros. Y después dice que regresa a presión constante hasta su volumen inicial. Eso me da indicio entonces de que la presión 2 todavía no la conocemos, la vamos a dejar ahí para calcular. Y lo que sí vamos a poder decir es que hay un tercer estado. Y lo que hizo fue llegar a su volumen inicial. O sea que el volumen 3 es el mismo que el inicial, es decir, 6 litros. No sé nada respecto a la presión, pero sí sé que esta evolución la hizo a presión constante, o sea que del estado 2 al estado 3 la presión es la que se mantuvo. Así que de tener la presión 2 vamos a tener también la presión 3. Y luego, en un estado, continuando con la evolución, dice que el gas evoluciona sin variar su volumen hasta cumplir un ciclo de 3 procesos. O sea que ahora va a haber un estado 4, si se quiere, donde el volumen 4 va a ser de 6 litros, porque dice que se mantiene el volumen, dice sin variar su volumen. Y aparte me nombra algo re importante que es que se cumple un ciclo de 3 procesos. O sea, lo que yo entiendo en realidad es que este estado 4, por eso dije hay como un estado 4, en realidad es el inicial. Retoma del estado 3 al estado 1. Si quieren, podemos poner así, estado 4 igual a 1, para que se forme el ciclo tuvo que haber vuelto al 1. Y yo ya sé que ahí, en ese estado, la presión 4 es la misma que la presión 1, porque volvió al estado inicial, o sea, 2 atmósferas. Esta evolución, como indica el enunciado, lo hizo sin variar el volumen, o sea, a volumen constante. Y el ejercicio lo que pide es calcule la variación de energía interna que experimenta el gas en este último proceso. O sea que yo quiero saber la variación de energía interna de 3 a 4 o bien de 3 a 1. Entonces, recordemos que la fórmula de variación de energía interna es igual a CB por N por T final menos T inicial. Esta constante la tenemos porque el enunciado nos dice que el gas es monoatómico y nos aclara en la parte de datos que es 3 medios por R. O sea que ahí tenemos la primera parte de la ecuación. 3 medios por R, que es la constante de los gases ideales. Ahora vamos a ver cuál usamos de ellas. Después tenemos N, que es el número de moles, y en este caso me dice que tenemos un mol el enunciado. O sea, N equivale a un mol. Así que ese dato también lo tenemos. Lo que no estamos teniendo son las temperaturas, porque teniendo en cuenta que el estado inicial es el punto 3 y el estado 3 y el estado final es el estado 4 o bien 1, yo necesitaría saber la temperatura del estado 3 y la temperatura del estado 4 para poder responder este ejercicio. Recordá que estamos calculando la variación de energía interna entre 3 y 4, por eso 3 es inicio y 4 es final. Pero las temperaturas no las tengo, ninguna de las dos. Entonces, el primer paso de este ejercicio va a ser calcular T final y T inicial, que si me lo permitís, voy a borrar donde dice final e inicial y voy a poner como temperatura final la temperatura 1 y como temperatura inicial la temperatura 3. Bueno,
¿Puedo calcular la temperatura 1? Para calcular temperaturas en general usamos la fórmula de los gases ideales, o sea, P por B e igual a N por R por T. Fíjate que tengo el dato de volumen, tengo el dato de presión, R es la constante de los gases ideales y los moles dijimos que eran 1. Si yo despejo temperatura de esta fórmula, me queda que presión por volumen dividido N por R es igual a temperatura. Entonces reemplazo, donde dice presión, 2 atmósferas por el volumen, 6 litros. Luego tenemos los moles, que es un mol, y R, 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. En este caso nos conviene usar esta unidad, este valor para R, dado que la presión y el volumen están en atmósferas y litros. Entonces, 2 por 6 dividido 1 por 0,082. Toda esta operación me da 146,3. Y la unidad es Kelvin, dado que se simplifican, ¿no? Atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol, y nos quedan los Kelvin, unidad de la temperatura. Bueno, listo. Tenemos la temperatura 1. Aclaremos acá que es la del 1 o 4, el último estado, la temperatura final de esta evolución. Nos estaría faltando calcular la temperatura 3. Ahora, ten en cuenta que sabemos que del estado 3 al estado 4 el volumen se mantuvo constante. O sea que podemos usar alguna ley de gases para calcular la temperatura. Por supuesto que también podemos usar la fórmula de P por B y despejar temperatura con esta misma ecuación. Eso lo dejo a tu criterio. Pero por un camino o por el otro vamos a tener que calcular cuánto vale la presión 3. Sabíamos que la presión 3 equivale a la presión 2. Entonces, para calcular la presión 3, podríamos calcular la presión 2. ¿Puedo calcular la presión 2 con la fórmula de P por B? Recontra. Porque fíjate que de 1 a 2, volviendo a esta parte, la temperatura es constante. O sea que esta temperatura que yo acabo de calcular, que me dio 146,3 Kelvin, también es la temperatura del estado 2. Y escúchame esto que te voy a decir ahora. Si vos tenés de las tres datos, de presión, volumen y temperatura, dos de ellos, sabiendo el número de moles, listo, puedo usar P por B para despejar la tercera variable. O sea que yo tengo volumen y temperatura, presión, lo saco sin problema. Así que vamos a calcular la presión 2, ya que es la presión 3 también. Para calcular la presión 2, entonces calculo de vuelta P por B igual a N por R por T. Pero así como acá usé los datos del estado 1, acá voy a usar los datos del estado 2. Como mi intención es despejar presión, voy a pasar el volumen dividiendo para despejar. Entonces me queda que presión 2 es igual a los moles, 1 mol, por la constante 0,082 litro por atmósfera, dividido por Kelvin mol, por la temperatura 2, que es lo que nos dio 146,3 Kelvin, la misma que 1. Y dividido el volumen 2, que es el volumen de 24 litros, ahí subo para que lo veas, que era que cuando se había cuadriplicado el volumen, ¿no? Bien. Y haciendo esta operación, calculamos entonces la presión 2. 1 por 0,082 por 146,3 dividido por 24. Bueno, toda esa operación me da 0,4998. Podemos redondear en 0,5. Y la unidad me quedan atmósferas. Fíjate, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y queda la unidad de la presión, atmósferas. Entonces, retomando el ejercicio, si la presión 2 ya sabemos que tiene valor 0,5 atmósferas, entonces la presión 3 también será de 0,5 atmósferas. Y ahora que tengo la presión 3, podemos calcular con P por B la temperatura 3. Así podemos tener todas las temperaturas para poder calcular la variación de energía interna de este ejercicio. Entonces, nuevamente calculo con P por B, presión 3 por volumen 3 es igual a moles por R por temperatura 3. Y como quiero temperatura, paso dividiendo moles y R para despejarla. Reemplazando entonces me queda que la presión 3 es 0,5 atmósferas. El volumen 3, lo estamos viendo en pantalla, 6 litros. Los moles, 1 mol. Por 0,082
litro por atmósfera dividido por Kelvin mol. Bueno, resolviendo esta operación obtengo la temperatura 3. A ver cuánto nos da. 0,5 por 6 dividido 1 por 0,082. Y esto me da 36,6 Kelvin. Nuevamente, simplifico atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol, y ahí tenemos a nuestros Kelvin. Bueno, ya tenemos entonces la temperatura inicial y final. O sea, ya estamos en posición de resolver el ejercicio. Esta es la T3, que la vamos a mover de acá y la voy a pasar para acá arriba. Ahí está. Entonces tenemos la temperatura 3, la voy a anotar en el cuadrito, que es 36,6 Kelvin, está abajo de mi video. Y la temperatura 4, que es 146,3 Kelvin, la estamos viendo ahí abajo. Temperatura 4 o temperatura 1, dijimos que es lo mismo, pues en el ciclo 1 y 4 coinciden. Así que finalmente la variación de energía interna es igual a, dijimos que CV era 3 medios, multiplicado por R, ahora vamos a ver qué ponemos en R, por un mol, por temperatura 1, que era 146,3 Kelvin, menos temperatura inicial, o bien temperatura 3, que es 36,6 Kelvin. Bueno, ¿por qué me frené en este caso a la hora de escribir la R? Siempre recordando que CB es 3 medios por R, ¿no? Bueno, porque en R tenés que elegir pertinentemente. Tenemos 3 R's posibles. Vamos a copiarlas acá las 3. La más conocida, 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. Pero también tenés otra unidad de R que es 2 calorías sobre Kelvin por mol. Y tenés otra más que es 8,31 joules sobre Kelvin por mol. Fíjate entonces que los denominadores son todos los mismos. Lo que cambia es la unidad del numerador, que es la unidad de la energía. Entonces, fíjate que en el enunciado a vos te pedían que respondas el ejercicio en joules. Eso me indica entonces que la R que tengo que usar es aquella que tiene joules, la unidad de joules. O sea que acá voy a poner 8,31 joule sobre mol por Kelvin. Bueno, hay que resolver esta operación y ya estamos terminando el ejercicio. Vamos a copiar primero todos los datos porque lo primero que voy a resolver es el paréntesis. Si resto entonces 146,3 menos 36,6, obtengo que la variación de temperatura es 109,7 Kelvin. Y ahora voy a multiplicar 3 medios por 8,31 por 1 por 109,7 y esto me da una variación de energía interna de 1367,4. Y fíjate qué pasa con la unidad. Mol se simplifica con mol, Kelvin con Kelvin, y ahí aparecieron los joules. Y listo. Ahí tenemos cuánto aumentó la variación de energía interna, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque fíjate que la temperatura en la última evolución también aumentó. ¿Sí? Fíjate acá, la temperatura pasó de 36,6 a 146,3. Es de esperarse entonces que la variación de energía interna, que es la que depende de la temperatura, también aumente. Punto 2 de este ejercicio de el final que tomaron para si sale la semana pasada y dice, se necesita calcular la concentración de una solución acuosa de cloruro de bario, el cual se encuentra totalmente disociado. Para esto se coloca esta solución en un osmómetro y se sumerge en un vaso de precipitados con agua destilada, encontrándose los líquidos nivelados y separados por una membrana semipermeable pura. Al cabo de un tiempo, se observa que la altura de la columna de líquido del osmómetro es de 15 centímetros. Si la temperatura del sistema es de 25 grados y la densidad de la solución es 1250 kilogramos sobre metro cúbico, determine la concentración de dicha solución expresada en molaridad. Bueno, para empezar estamos en un ejercicio de caso osmómetro, si te lo querés tomar como caso particular, con lo cual lo que deberíamos recordar es que en un osmómetro deja de fluir solvente a través de la membrana semipermeable en el momento en que la presión osmótica equipara a la presión hidrostática. La presión osmótica se calcula como osmolaridad por R por T. En realidad estamos hablando de una variación de presión osmótica y por eso esto es variación de osmolaridad. ¿Por qué no le puse variación? Porque de las dos soluciones, una es agua, cuya concentración es cero, dado que no tiene soluto.
Entonces, directamente, esta osmolaridad va a representar la concentración osmolar de la solución de cloruro de bario. O sea, mi objetivo del ejercicio. Recuerda que si estuvieran emparentadas dos soluciones con diferentes concentraciones, acá deberíamos usar variación. ¿Y cómo era la fórmula de presión hidrostática? Bueno, densidad por gravedad por altura. Entonces, mi objetivo es calcular la molaridad. Recordemos que la osmolaridad equivale a la molaridad multiplicado por el coeficiente de Van Hoff. Entonces, para calcular la molaridad, que es lo que yo quiero, necesito de la osmolaridad. Para calcular la osmolaridad, necesito de la presión osmótica. Y como presión osmótica es igual a presión hidrostática, para calcular presión osmótica voy a primero calcular presión hidrostática. Entonces, fíjate el camino que planteé con fórmulas para llegar a nuestro objetivo, que es la molaridad. Vamos a comenzar por acá. Luego, con esta opción, con este resultado de presión hidrostática, voy a tener presión osmótica y por ende voy a poder calcular la osmolaridad. Y teniendo la osmolaridad, voy a poder calcular la molaridad. Está muy bueno el método de plantear las fórmulas referidas al tema y que ellas te indiquen el camino necesario para llegar a la respuesta. Entonces, copiemos datos. Nuestra solución, la que se mete en el osmómetro, es de cloruro de bario. Esto es una sal que se disocia por completo, dice el enunciado. Que se disocie por completo quiere decir que el coeficiente de disociación es 1. O sea, esa G vale 1. Lo que deberíamos ver es en cuántos iones se disocia esta molécula, esta sustancia. Y para disociar sustancias tenés que pensar que se separa el metal, que es el primer elemento, del no metal, que es el resto de la fórmula química. ¿Y cómo se separa? Bueno, literalmente por un lado tendremos bario, que es un catión, y por otro lado tenemos cloro, que es el anión. ¿Cuántos barios tiene esta fórmula química? Uno solo. ¿Cuántos clores tiene? 2. Fíjate que la atomicidad, que es este numerito de acá abajo, me indica la cantidad de cloros que genera la molécula, la fórmula química. Eso quiere decir que en cuanto a iones, catión y anión, esta sal contiene 3 iones, un bario y 2 cloros. O sea que B, que es la cantidad de iones, es 3. Y como sabemos que G es 1, porque dice que la sustancia está totalmente disociada en el agua, entonces podemos calcular con eso I, que se calcula como B por G. O sea que el coeficiente va a ser 3 por 1, es decir, 3. Con esto ya tenemos parte de la fórmula que nos va a permitir calcular la molaridad. O sea, tenemos el datito del coeficiente de Van Hoff. Así que teniendo eso, todavía nos falta la otra parte del proceso, que es calcular la osmolaridad. Pero continuemos. A ver qué sigue diciendo el ejercicio. Para esto se coloca esta solución en un osmómetro, se sumerge en un vaso de precipitados con agua destilada, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa solución que no tiene concentración, con los líquidos nivelados. ¿Qué empieza a pasar? Y bueno, el agua, que es el solvente, empieza a ingresar a los osmómetros, a diluir esta solución de cloruro de bario que está dentro del osmómetro. ¿Y eso qué hace? Y bueno, si es el osmómetro con la membrana semipermeable y el solvente empieza a ingresar, va a suceder que si el líquido estaba originalmente a esta altura, esa altura va a aumentar. Y lo que me dice justamente acá es que se observa que al cabo de un tiempo la columna de líquido en el osmómetro, que acá, déjenme ser un poco más precisa, ahí está, la columna de líquido en el osmómetro asciende hasta 15 centímetros. O sea que la altura es 15 centímetros. Y también teníamos que la temperatura del sistema es de 25 grados, estamos leyendo el enunciado, y que la densidad de la solución que está dentro del osmómetro es de 1250 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, hasta ahí los datos que tenemos, no tenemos más nada, así que a trabajar. Bueno, para empezar entonces, tengamos en cuenta que dijimos que vamos a usar esta fórmula primero. Tenemos la densidad, nos la dieron, la gravedad 9,8 o 980 si usamos centímetros, y también tenemos la altura. O sea que los datos para calcular presión hidrostática están. Ahora, como vamos a usar las unidades del CGS, o sea, centímetro, gramo y segundo, entonces la densidad habría que pasarla a gramos sobre centímetro cúbico. Así que ese va a ser nuestro primer paso, el pasaje de esta unidad a la unidad que usamos
para la densidad en presión hidrostática. Entonces, recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿sí? Y por otra parte, 1 metro equivale a 100 centímetros. Ahora, yo tengo metro cúbico y centímetro cúbico. Si quiero saber la relación entre metro cúbico y centímetro cúbico, puedo elevar al cubo, miembro a miembro, y de esta forma me queda que 1 metro cúbico equivale a 100 al cubo centímetros cúbicos. 100 al cubo es 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea, lo que hice literalmente es distribuir el cubo entre el número y la unidad. Pasa que 1 al cubo es 1. Entonces, 1 metro cúbico me quedó casi parecida a la expresión cuando lo elevé al cubo. Pero claro, cuando hago 100 al cubo, eso me da 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Y para qué hice esto? Para poder trabajar con pasaje de unidades dobles, porque yo voy a decir que tengo 1250 kilogramos sobre metro cúbico. Y vamos a multiplicar esto por 2 fracciones unitarias que contengan las equivalencias. Entonces, yo no quiero que aparezca kilogramo en el numerador, quiero que aparezca gramo. Como sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, voy a armar una fracción que contenga el 1000 gramos y el 1 kilogramo en el numerador y en el denominador. Ahora, como yo quiero que el kilogramo se cancele, el 1 kilogramo lo voy a poner en el denominador para que se simplifique con el kilogramo del numerador. Y los 1000 gramos van a ir al numerador, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque yo que quiero que aparezcan los gramos justamente en el numerador. A su vez, tenemos esta otra equivalencia, que 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Misma idea, yo quiero que el metro cúbico se elimine, o sea que necesitaría que el metro cúbico aparezca arriba para poder simplificarse con ese que está abajo. Así que de la equivalencia, el 1 metro cúbico lo pongo arriba y el 1.000.000 de centímetros cúbicos va al denominador. De esta forma, metro cúbico con metro cúbico se cancela y nuevamente lo mismo. Yo quería centímetro cúbico abajo y ahora lo tengo. Al hacer este pasaje, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir. O sea, voy a hacer 1250 por 1000 por 1, no hace falta ponerlo. Y eso lo voy a dividir por 1 por 1.000.000. O sea, lo voy a dividir por 1.000.000. Y esto me da 1,25 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahora sí, que tenemos la densidad en la unidad correcta, vamos a calcular entonces la presión hidrostática haciendo densidad por gravedad por altura. La densidad entonces 1,25 gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad en CGS es 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. La estoy poniendo en centímetros y no en metros, por eso 980 y no 9,8. Y a esto lo voy a multiplicar por la altura, que era 15 centímetros. Hago entonces 1,25 por 980 por 15 y todo eso me da 18.375 y cuando multiplicamos estas unidades, recordad que lo que se obtiene es varias. Unidad de presión. Bien, ahora dijimos que la presión osmótica y la hidrostática coinciden. O sea que yo lo que acabo de calcular es presión hidrostática, pero esto coincide con la presión osmótica. Ahora, la presión osmótica se mide en atmósferas, no en varias. Hay que hacer un pasaje de unidades. O sea que lo siguiente que vamos a hacer, en un rato hacemos es pensar que una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la... vamos a ponerlo en completo. Equivale a 101.300 pascales, es decir, 1.000.000... Vamos a escribirlo. Equivale a 101.300 pascales. O sea que equivale a 1.013.000 varias. Esa es mi forma de recordarlo. Recordar que los pascales y las varias difieren en 10 unidades, o sea, en un múltiplo de 10. O sea, si yo para pasar de pascales a varias, multiplico por 10. Bueno, ¿qué vendría a ser esto? Si te lo acuerdas así, 1,013 por 10 a la 6. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerdes como lo recuerdes, o mismo muchas veces lo tenés en el enunciado del examen, vas a hacer el pasaje de varias atmósferas. Entonces, en este caso,
sabemos que 1,013 por 10 a las 6 varias equivale a una atmósfera. Pero yo quiero saber a cuántas atmósferas equivale esos 18.375 bares. Entonces hago 18.375 por 1 dividido 1,013 exponencial 6. Y toda esa operación me da 0,0181 atmósferas. Y ahí tenemos la presión en atmósferas. ¿Y quién es esta? La presión hidrostática. ¿Y quién es también? La presión osmótica. Así que ahora que tengo la presión osmótica, puedo plantear la fórmula de presión osmótica y calcular con ella la osmolaridad. Como quiero la osmolaridad, o sea, la concentración osmolar, voy a pasar R y T dividiendo. Y esto me va a quedar como la presión osmótica, es decir, 0,0181 atmósfera, dividido por la constante 0,082 litro por atmósfera, dividido Kelvin por, ojo acá, osmol, por temperatura. La temperatura recordemos que va en Kelvin, así que estos 25 grados le vamos a sumar 273, lo cual me da 298 Kelvin. Y con esto tengo entonces la osmolaridad, que la vamos a poner por acá. Esto me da entonces 0,0181 dividido por 0,082 por 298 y esto es 7,41 por 10 a la menos 4. Y fíjate qué pasa con las unidades. Se me va atmósfera con atmósfera, se me va Kelvin con Kelvin y me queda litro sobre osmol en el denominador. Que eso sería osmol sobre litro, invirtiéndolo para que sea una unidad del numerador. ¿Sí? Así que tengo osmoles sobre litro que en poco se va a convertir en mol sobre litro cuando planteé la fórmula de osmolaridad. Recordemos que la osmolaridad es igual a la molaridad multiplicado por I. Y entonces la osmolaridad dividido por I me va a dar la molaridad. ¿Sí? Entonces copio la osmolaridad, 7,41 por 10 a la menos 4 osmol sobre litro, o si querés directamente se puede reducir toda esta unidad a OSM mayúscula. Y lo vamos a dividir por I, que nos había dado más arriba, recordemos, por acá, nos había dado 3, que era la cantidad de iones en la que se disociaba esta fórmula química, esta sustancia. Entonces, lo divido por 3 y eso me va a dar, va a hacer que la osmolaridad se convierta en molaridad. Y listo, ahí tenemos el resultado del ejercicio, que me da 2,47 por 10 a la menos 4 molar, la concentración de esta solución en el osmómetro. Punto número 3 de este final de si sale y dice, 3 cargas se encuentran alineadas horizontalmente en el vacío. Q1, Q2, Q3 me dan sus valores y sus signos. Dice, la carga 1 se encuentra posicionada en el origen de coordenadas. Vamos a dibujar acá a Q1 y estaría como en la posición de distancia 0 metros. Después dice que la carga 2 se encuentra ubicada a 1 milímetro de la primera hacia la derecha. O sea que la carga 2 estaría por acá y la posición respecto a Q1 es de 1 milímetro derecha. O sea que la posición sería 1 milímetro. Que a mí lo que me importa acá en realidad es que la distancia entre ellas es 1 milímetro. Y después dice que la carga 3 está a 2 milímetros de la primera, también a la derecha. O sea que estaría por acá, ya que su posición respecto a la primera es 2 milímetros, o sea, está un poquitito más alejada que Q2. Bien, vamos a correr un poquito esto si se ve mejor. Bien, después dice, indique cuánto vale el módulo de la fuerza resultante sobre Q1. Bien, para eso necesitamos los signos. Fíjate que Q1 es una carga que es positiva, o sea que esta primera es positiva. La segunda, Q2, es negativa. Y la tercera, Q3, es positiva. Lo primero que vamos a plantear es qué fuerza hace la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1. ¿Por qué sobre ella? Porque ella es nuestra carga de análisis. Fíjate que la pregunta justamente es ¿cuánto es el módulo de la fuerza resultante en Q1? O sea que Q1 es sobre quien analizo las fuerzas. ¿Y quién le hace fuerza a Q1?
Q2 y Q3. En realidad todas entre todas, pero estoy enfocando mi análisis en Q1. Entonces, Q2. Ahí viene la pregunta. ¿Qué hace sobre Q1? ¿La atrae o la repele? Y para eso tenés que pensar en los signos. Si son signos opuestos, las fuerzas de atracción. Signos iguales, las fuerzas de repulsión. Entonces, como Q2 es negativa y Q1 es positiva, las fuerzas de atracción. O sea, se espera que Q1 se quiera acercar, atraer a Q2. Entonces dibujo una flecha que indique que Q1 se movería atraída hacia Q2, o sea, hacia la derecha. Y a esta fuerza la llamo fuerza 2-1, la fuerza que hace Q2 sobre Q1. ¿Qué pasa entonces con la carga 3? Porque la carga 3 es positiva, y positivo con positivo se repelen. O sea que Q1, ¿hacia dónde se movería si se repele de Q3? Y como Q3 está a su derecha, se repelería moviéndose hacia la izquierda. O sea que la fuerza que hace 3 sobre 1 va a ser una fuerza de repulsión. Y la grafico como un vector que mira para el lado contrario hacia donde está Q3. Y sería entonces la F3,1, la fuerza que hace 3 sobre 1. ¿Para qué hacemos este análisis? Para saber si la fuerza total implicaría una suma de fuerzas, si es que van para el mismo lado, o una resta de fuerzas, si es que van para el lado contrario. En este caso, como van para lados contrarios, entonces va a ser una resta. Lo que pasa es que todavía no sé si va a ser fuerza 2,1 menos fuerza 3,1 o al revés. ¿De qué depende eso? De cuál sea más grande y cuál sea más chica, ¿sí? Entonces, vamos a resolver cuánto vale la fuerza 3,1, cuánto vale la fuerza 2,1, para luego ver en qué orden restar. E insisto, ¿por qué resto? Porque las fuerzas van para lados contrarios. Se sumarían si irían para el mismo lado. O sea que esta primera parte de análisis es clave para el ejercicio, porque si no, no sé cómo concluir la fuerza resultante total sobre la carga. Bueno, calculemos entonces las fuerzas. Si quiero calcular fuerza 3,1, la fórmula de fuerza eléctrica es la constante eléctrica multiplicado por las cargas, o sea, Q3 y Q1 en módulo, o sea, sin sus signos, dividido por la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Si querés, este 1 y 3 no lo pongas, se te marea, eso significa la distancia entre la carga 1 y la carga 3. Esa distancia entre la carga 1 y la carga 3 la tenemos y las cargas también, o sea que es cuestión de reemplazar. Fíjate, en el enunciado tenemos la constante, que nos la dan. Después tenemos que Q1 tiene un valor de 100 nanocoulomb, Q2 de 10 nanocoulomb. Fíjate que lo estoy poniendo en módulo, sin el signo. Y Q3 tiene una intensidad de 5 nanocoulomb. Acá deberías recordar que nano es un prefijo de unidad que equivale a 10 a la menos 9. O sea que esto sería 100 por 10 a la menos 9 coulomb. Esto 10 por 10 a la menos 9 coulomb. Y esto 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Así que ahí tenemos, lo único que hice fue reemplazar nano por su equivalente exponencial, ¿sí? Y lo que hice fue el pasaje de nanocoulomb a coulomb para poder usarlo en la fórmula. Y en cuanto a la distancia entre la carga 1 y la carga 3, me dijeron que era de 2 milímetros. Entonces hay que pasar esos milímetros a metros, estamos usando las unidades del MKS. Y recuerda que un metro son 1000 milímetros. Entonces, si quiero hacer el pasaje con fracciones, como vimos en el punto anterior, voy a poner el 1 metro arriba y el 1000 milímetros en el denominador. ¿Por qué el 1000 milímetros en el denominador? Para cancelar, justamente. Entonces hago 2 por 1 dividido 1000 y esto me da 2 por 10 a la menos 3 metros. Teniendo entonces la distancia y las cargas, reemplazo. La fuerza 3,1 entonces sería la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q3 5 por 10 a la menos 9 coulomb por Q1 100 por 10 a la menos 9 coulomb. Y todo esto dividido por la distancia entre 1 y 3, o sea, 2 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, entonces hagamos cuentitas. A ver, 9 por 10 a la 9 por 5 exponencial menos 9 por
100 exponencial menos 9 y todo esto dividido por 2 exponencial menos 3. Medio que te estoy dictando cómo ponerlo en la calculadora, ¿no? Cada vez que digo exponencial me estoy refiriendo a tocar la tecla que tenés acá abajo exponencial, que puede ser que diga exp o por 10 elevado. Bueno, resolviendo esta operación, me comí el cuadrado. Ojo con eso. Vamos de vuelta con la cuenta. Vamos a elevar el cuadrado en el denominador. Y ahí está. Esto me queda una fuerza de 1,125. ¿Y qué pasa con la unidad? Bueno, fíjate acá. Coulomb cuadrado se va con este coulomb y este coulomb. Y metro cuadrado se va con este metro cuadrado de acá. Así que la unidad a la que llegamos es Newton, unidad de fuerza. Genial. Por otra parte, debemos calcular la fuerza 2,1. Y la fórmula es similar, solamente que en lugar de poner Q3, voy a poner Q2. O sea, sería la constante por Q2 por Q1 en módulo, dividido por la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. La distancia entre 1 y 2 era de 1 milímetro, así como verás, dividiendo por 1000 paso de milímetro a metro. O sea que esto sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Con estos dos ejemplos lo que te quiero decir es, ¿te puedes acordar que dividiendo por 1000 pasas a metro, de milímetro a metro? O puedes armar fracciones unitarias que son tu mejor opción siempre que quieras hacer pasajes de unidades. Buscar la equivalencia y plantear la fracción unitaria de la mejor forma posible para que se te cancelen las unidades que querés que se vaya y te quede la unidad que querés que quede, que en este caso sería el metro. Pero bueno, va en vos cómo preferís recordarlo para tu examen. Entonces, K. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por Q2, o sea, 10 por 10 a la menos 9 coulomb. Por Q1, o sea, 100 por 10 a la menos 9 coulomb. Y todo esto dividido por la distancia, que es 1 por 10 a la menos 3 metros, al cuadrado. O sea que la fuerza 2,1 va a ser la resultante de esa operación. Y ya te digo cuánto da esto. Hago entonces, dicto, por si le querés hacerlo al mismo tiempo que yo. Sería 9 exponencial 9 por 10 exponencial menos 9 por 100 exponencial menos 9. Y todo esto dividido por, entre paréntesis, 1 exponencial menos 3, cierro paréntesis, al cuadrado. Y eso me da 9 newtons. Bueno, fíjate que claramente la fuerza 2,1 es mayor que la fuerza 3,1. Por lo tanto, cuando hagamos la fuerza total o resultante, vamos a hacer la fuerza 2,1, que es la mayor, menos la fuerza 3,1, que es la menor. O sea que la fuerza total sería 9 newton menos 1,125 newton. Y esto me da 7,87 newtons. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Punto 4 de este final y dice, un vehículo M igual 1,1 por 10 a la 9 miligramos, masa, que es conducido a 800.000 decímetros por hora, experimenta una fuerza de frenado equivalente a 600 kilogramos fuerza. Calcula el tiempo en milisegundos que el vehículo tardará en detenerse por completo. Y la respuesta va, por supuesto, en milisegundos. Entonces, para empezar, tomemos los datos. Tenemos la masa, que es 1,1 por 10 a la 9 miligramos. Luego tenemos la velocidad, que es 800.000 decímetros sobre hora. Freno acá un segundo. ¿Cómo me di cuenta que era velocidad de eso? Recordá que la velocidad tiene como unidad en el numerador una unidad de distancia y en el denominador una unidad de tiempo. ¿Sí? Ya sé que estamos acostumbrados a metros por segundo y a kilómetros por hora, pero cualquier combinación de distancia sobre tiempo va a ser una unidad de velocidad. ¿Sí? Es la forma en que te darías cuenta. Experimento una fuerza de frenado de 600 kilogramos fuerza. Y nos pregunta el tiempo en milisegundos que tarda en detenerse. Ojo acá que hay una información numérica más que no está siendo dada con números, que es que la velocidad final es 0. Por eso se detiene. Así que podemos considerar velocidad inicial la velocidad de 800.000 decímetros sobre horas. Bueno, entonces, quiero saber tiempo de frenado. Eso me suena a cinemática, pero al mismo tiempo me da una fuerza. O sea que tenemos acá involucrado un poco de dinámica.
Entonces, bueno, recapitulemos. Si yo quiero tiempo, voy a plantear una fórmula que me permita calcular el tiempo. Y como el cuerpo parece que está desacelerando porque está frenando, voy a plantear las fórmulas del MRV. Sabemos de MRV que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, ¿no? Si paso tiempo multiplicando aceleración, me queda esta fórmula. Y si paso aceleración dividiendo, me queda que el tiempo entonces es velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Esta fórmula nos viene regio porque la velocidad final la tenemos, la velocidad inicial también. O sea, esta es nuestra mejor fórmula para calcular tiempo para este ejercicio. Lo que yo todavía no tengo es la aceleración. Pero recordemos que por la segunda ley de Newton hay una fórmula que relaciona a la fuerza con la aceleración. Y esa fórmula es que fuerza es igual a masa por aceleración. Así que con esta fórmula a mí me encantaría poder despejar la aceleración para luego poder meterlo acá adentro y tener tiempo. Fíjate que el método de resolución que estoy usando es parecido al que vimos en el primer ejercicio. Planteo de fórmulas del tema que me permiten calcular lo que yo quiero. En este caso, tiempo. ¿Tengo la fuerza? Sí. ¿Tengo la masa? Sí. O sea que ya con estas dos fórmulas puedo despejar primero aceleración y luego tener el tiempo. Ya está, tengo cocinado el ejercicio. Lo que no tengo cocinado son las unidades. Entonces, vamos a hacer pasajes. Y ya que estamos en este último punto, que lo tenemos, como digo, casi cocinado, vamos a repasar un poquito cómo se hacía esto de plantear las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, en la primera equivalencia que quiero plantear es para la masa, porque la masa en la unidad de la fórmula de fuerza se usa en kilogramo. Entonces, si yo quiero pasar de miligramo a kilogramo, debería pensar en la tablita de unidades, ¿no? O sea, tengo kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. ¿Y de qué unidad a qué unidad quiero pasar? Yo tengo miligramo y lo necesito en kilogramos. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a localizar estas dos unidades en tu lista de unidades. Tenemos acá el kilogramo, tenemos acá el miligramo. Vas a poner un 1 debajo de la unidad que está más a la izquierda, o sea, del kilogramo. Y vas a completar con ceros hasta llegar a la otra. Y esto se lee de esta forma. Un kilogramo, o sea, se lee primero la unidad que está a la izquierda, equivale a 1.000.000 de miligramos, que es este número entero, miligramos, ¿sí? Esta equivalencia que acabamos de plantear nos permite reconocer cómo plantear equivalencias entre lo que sea. De hecho, todas las que usamos anteriormente, no sé, por ejemplo, acá donde pasamos de kilogramo a gramo, de metro a centímetro, esas equivalencias o las podés saber y llevarlas sabidas o las podés plantear con esa misma tabla. Recordá que para metro, de metro a centímetro, por ejemplo, lo único que tendrías que hacer, volvemos acá, es cambiar donde dice gramo en todas las unidades, cambiarlo a metro. En vez de poner gramo, ponemos metro, 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 metro. O si fuera litros, en vez de tener gramo, pongo litro, ¿sí? Acuérdate que esta tablita se puede usar para gramo, para metro, para litro, incluso para moles, lo que quieras. Ahí tenemos entonces la relación entre kilogramo y miligramo. Y como es una unidad sola, bueno, puedo usar fracciones unitarias o puedo usar regla de tres simples. Yo voy a seguir con el concepto de fracciones unitarias. Entonces, copio el dato, la masa en miligramos. Y voy a multiplicar por una fracción que contenga esta equivalencia en el numerador y en el denominador, como ya venimos haciendo, ¿no? Como yo quiero que el miligramo se me elimine, lo voy a poner en el denominador. Y entonces, de la proporción que tenemos, o sea, esta, el 1.000.000 va a ir abajo con el miligramo. Y el 1 kilogramo va a ir en el numerador, que es su equivalencia. Entonces, la operación que vamos a hacer es 1,1 por 10 a la 9 por 1 dividido 1.000.000. Y esto me da 1.100 kilogramos. Porque los miligramos y los miligramos se cancelan. Y también vamos a tener que pasar después la velocidad, porque la velocidad se mide en metros por segundo. Así que, misma idea, planteo la unidad con metros. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ¿no? Sí, pronuncié todas raro, pero porque quería pronunciar, que veas que el prefijo se mantiene, lo que cambia es la unidad elemental, en este caso metro en lugar de gramo. ¿Y yo qué dije que quería pasar?
de decímetro sobre hora a metro por segundo, que es la unidad de velocidad. O sea que de decímetro quiero pasar a metro. Fíjate que acá tenés el metro, acá tenés el decímetro. Misma idea. Pones un 1 abajo de la que está a la izquierda, abajo del metro. Y completas con ceros hasta llegar a la que está más a la derecha. Y se lee como que un metro equivale a 10 decímetros. Por lo tanto, volviendo, esto me quedaría que 800.000, no, 800.000, ahora sí, decímetro por hora, lo vamos a pasar a metros por segundo de la siguiente manera. Primero con esa equivalencia planteada. Como yo quiero que el decímetro se vaya y acá está en el numerador, lo tengo que poner en el denominador. Y teniendo en cuenta esta equivalencia, voy a poner entonces el 10 junto al decímetro y el 1 metro en el numerador. ¿Qué pasa con las horas? Las horas ya no son parte de esta tabla. Recordad que las horas tienen, es una unidad sexagesimal, no decimal. Así que hay que recordar que una hora equivale a 3.600 segundos. Lo voy a poner por acá. Por lo tanto, vamos a plantear una fracción que contenga a las horas y a los segundos. Como horas está abajo, ahora lo quiero arriba. Entonces pongo una hora en el numerador y por descarte el 3.600 segundos en el denominador. Va, tanto por descarte no es. Yo quiero que el segundo aparezca en el denominador y ahí es donde tiene que estar. Al igual que el metro en el numerador. Bueno, pero de esta forma, fíjate que no solamente quedaron las unidades donde yo quería, sino que aparte, chau, 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 chau. Se me simplifica el decímetro y la hora. Así que la cuenta que voy a hacer sería los 800.000 multiplicado por 1 y dividido por, entre paréntesis, si lo haces todo junto, 10 por 3.600. Y toda esa operación me da 22,2 metros por segundo. Metros sobre segundo. Bueno, listo, ya está, volvamos. Entonces, si quiero calcular aceleración, voy a hacer fuerza dividido masa. Masa pasa dividiendo. La fuerza tiene un valor de, acá tenemos otra, kilogramos fuerza. La fuerza la vamos a medir en newtons, ¿sí? Y recuerda que un newton un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Así que otra reglita más de pasaje, copiemos. La fuerza es 600 kilogramos fuerza. Lo vamos a multiplicar entonces por 1 kilogramo fuerza en el denominador para poder simplificar y su equivalente, 9,8 newton en el numerador, para que me quede los newtons, el valor de la fuerza. Si hago 600 por 9,8, esto me da 5.880 newtons. Bueno, listo, ya tenemos la fuerza, 5.880 newtons. Tenemos la masa, que era 1.100 kilogramos, la tenemos acá, recordemos. Y esto es igual a aceleración. ¿Qué pasa acá? Hago la división. 5.880 dividido 1.100 y esto me da 5,34. ¿Qué pasa con la unidad? Bueno, acuérdate que newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, porque es una unidad derivada. Yo tengo newton dividido kilogramo, o sea que sería todo esto sobre kilogramo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se cancelan los kilogramos y nos queda la unidad metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Así que vamos perfecto. Y ahora que tengo aceleración, vamos a meternos en la fórmula del tiempo para calcularlo. Entonces, velocidad final es 0. Velocidad inicial la calculamos allá, 22,2 metros por segundo. Y acá frename un segundito. ¿Te acordás que esto estaba frenando? Porque acá nos fuimos por la tangente con los pasajes de unidades, pero el ejercicio que decía, que era una fuerza de frenado. O sea que el cuerpo debería estar desacelerado. Y desacelerado implica aceleración negativa. Así que si querés, lo que podés plantear, hay dos caminos posibles acá. Podés usar la aceleración negativa en cinemática, o bien cuando planteaste la fórmula de Newton, si las fuerzas de frenado tiene valor módulo 5.880, pero es negativa. ¿Y eso qué implica? Que la aceleración también va a dar negativa. O sea que le puedes poner el signo negativo a la fuerza o directamente a la aceleración. Pero recordá eso, que si es de frenado, la aceleración es negativa. Entonces,
Esto es menos 5,34 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces, finalmente, vamos a hacer esa operación. 0 menos 22,2, que es 22,2 negativo, dividido menos 5,34. Y esta operación me da 4,16. ¿Y qué pasa con las unidades? En el numerador tenés metros sobre segundo. Y eso está dividido por metros sobre segundo al cuadrado. Acordate que la división la podemos transformar en una multiplicación si la segunda fracción, o sea, esta, la invertimos. O sea, esto quedaría segundo al cuadrado sobre metro. Y bueno, voy a simplificar metro con metro, voy a simplificar segundo con un segundo de acá, y fíjate la unidad que nos quedó, segundos, que es la unidad del tiempo. O sea que ahí tenemos el tiempo en segundos. ¿Y lo podemos pasar a milisegundos? Sí, multiplicándolo por 1000, ya que un segundo son 1000 milisegundos. Y si multiplico por 1000, esto me queda 4160 milisegundos. Y listo. Esa es la respuesta de este ejercicio. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Espero que te haya servido esta clase y que te vaya muy muy bien en el final. Y nos vemos en una próxima clase a ver si puedo continuar con más ejercicios de este final que bastante interesante está, pero también bastante largo es. Nos vemos. Éxitos.